Hola a todos, estudiantes de la asignatura Procesos Agroindustriales 2 del programa de Ingeniería Industrial de la Universidad de Nariño, dando continuidad a nuestro tema de esterilización de alimentos. En este video vamos a desarrollar un ejercicio completo de cómo realizar los cálculos de un proceso de esterilización utilizando el método de Boll. Entonces, esta es la tabla de datos del ejercicio que vamos a ir desarrollando a continuación. Bueno, estas son las curvas de temperatura del autoclave, la línea azul, versus tiempo, y temperatura en el centro del producto versus tiempo, obtenidas con los datos que tenemos en la tabla anterior. Esta entonces es la gráfica que tendremos que hacer del logaritmo de la diferencia de T1 menos T, o sea, el logaritmo de la diferencia entre la temperatura de trabajo del autoclave menos la temperatura del producto a cada momento versus el tiempo. En esta gráfica, y esta es para la zona de calentamiento, ¿no? Aquí estamos tomando los puntos de la zona de calentamiento. Una cosa que debemos tener en cuenta y que ya lo repetimos en un video anterior es que debemos tomar solamente la porción de la recta de esa zona de calentamiento. Si nosotros hacemos la curva completa iniciando desde tiempo cero, desde aquí, pues al inicio vamos a tener un segmento donde casi no hay incremento de temperatura, mientras el autoclave alcanza el tiempo de levante y el producto empieza a calentarse. Entonces nosotros tendremos que omitir esos primeros datos que tengamos de la curva de tiempo versus temperatura. Tenemos que eliminar esos primeros datos para que nos quedemos solamente con el tramo, digamos, recto de la zona de calentamiento, para allí trazar esta recta de ajuste. Esta recta de ajuste, pues ojalá tenga un valor de R que sea superior a 0,95, o sea que nos dé un buen ajuste, que la mayoría de los puntos se ajusten a una línea recta. Entonces, con base en este segmento, digamos, más o menos recto de la curva de calentamiento, pues vamos a determinar lo que es la intersección aparente T1 menos TA. Y bueno, vamos a hacer los demás cálculos de los factores, por ejemplo, FH y demás, que ya los vamos a ir desarrollando. Aquí nosotros podemos deducir de los datos del ejercicio que el tiempo de levante en este caso son 12 minutos. Es el tiempo que tarda ese autoclave en alcanzar la temperatura de trabajo. Entonces, en la temperatura de trabajo del autoclave vamos a tomar 115.4. Ustedes pueden ver en la tabla de datos que esta temperatura no es constante, que se mantuvo alrededor de este valor, pero pues cambiaba un poco en el decimal, podía ser 115.3, 115.4, 115.5, 115.6, etc. Entonces tomamos como un promedio, yo tomé como un promedio 115.4, aunque también se hubiera podido tomar, por ejemplo, 115.3. Entonces esa la tomamos como la T1, la temperatura de trabajo del autoclave. El tiempo de levante, ya habíamos comentado, son 12 minutos, así lo podemos ver claramente en los datos, el tiempo que tarda el autoclave en llegar a la temperatura de trabajo. El tiempo de proceso, por lo tanto, va a ser igual a todo el tiempo que tardó el producto en la fase de calentamiento hasta el momento de iniciar el enfriamiento del producto, ese tiempo total menos el tiempo de levante, es lo que nos da el tiempo de procesamiento, que son 64 minutos. Luego viene el tiempo de procesamiento de Boll. El tiempo de procesamiento de Boll, ya habíamos visto la fórmula, es igual al tiempo de proceso más 0,42 por el tiempo de levante. Entonces en este ejercicio el tiempo de procesamiento de Boll va a ser igual a 64, que es el tiempo de proceso que ya habíamos calculado aquí, más 0,42 multiplicado por 12 minutos, que es el tiempo de levante, y esto nos da un tiempo de 69 minutos. Luego determinamos el factor F sub H, que es el inverso de la pendiente de esa recta de la curva de calentamiento. ¿Ya?
la pendiente nos dio 0,0381, entonces sacando el inverso pues nos da 26,2. Este valor es el valor F sub H, que ya lo habíamos comentado antes también. Luego también tendremos que determinar la intersección aparente T sub 1 menos T sub A. Esto lo podemos determinar matemáticamente. Decimos entonces, ya tenemos la ecuación de esa recta de ajuste de la zona de calentamiento que nos dio menos 0,0381 por X, en este caso X es el tiempo. ¿Y cuál es el tiempo? Pues el tiempo en que inicia el tiempo de procesamiento de Bohr, que son 7 minutos, más 2,239, y esto nos da 1,973, ese sería el valor de Y, ¿sí? Y entonces para sacar esta intersección aparente, como el eje Y está en escala logarítmica, entonces tendremos que elevar 10 a este número que tenemos aquí para poder sacar el valor de la intersección T sub 1 menos T sub A, que nos da 94. Con esto podemos determinar el factor de retraso J sub H, que recordemos que es igual a T sub 1 menos T sub A, o sea la intersección aparente, dividido entre T sub 1 menos T sub 0, que es la intersección real. La intersección aparente nos dio 94, dividido entre la intersección real, que es T sub 1, que vale 115,4, menos T sub 0, temperatura inicial del producto, que la tenemos en la tabla de datos y nos dio 16,4. Entonces J sub H nos da 0,95. Entonces con esto ya tenemos la ecuación de la fase de calentamiento. Bueno, esta es la ecuación que ya la habíamos visto anteriormente, ahora podemos sustituir los valores aquí. Logaritmo de T sub 1, que es 115,4, menos T, que es la temperatura a cualquier tiempo dado, es igual al logaritmo, esto es un corchete aquí, logaritmo de 0,95, que es J sub H, por T sub 1, 115,4, menos T sub 0, que vale 16,4, menos T sobre 26,2. Esta es la ecuación general de la zona de calentamiento, para la fase de calentamiento del producto. Entonces, aquí por ejemplo para un ejercicio podemos poner esto, tener la temperatura en el centro del producto al cabo de 50 minutos de proceso. Aquí tendremos que despejar el tiempo. Queremos conocer cuál es esta temperatura al cabo de, tenemos que despejar la temperatura, nos piden estimar esta temperatura con esta ecuación al cabo de un tiempo de 50 minutos. Bueno, eso se los dejo ahí para que ustedes lo desarrollen, ya lo habíamos hecho en un ejercicio anterior, simplemente es despejar la temperatura de esa fórmula y nada más. Bueno, para la zona de enfriamiento entonces, esta digamos sería la curva, si yo tomo como tiempo cero el momento en que se desconecta el vapor o que empezamos a hacer el enfriamiento, y grafico todos esos datos que tenemos desde ese momento en que empezamos a enfriar hasta el tiempo final que tengamos datos, entonces pues nos da una curva como esta, ¿ya? También vemos pues que aquí hay una fase de retraso, por decirlo así, en el enfriamiento, y entonces pues lo que hacemos para obtener una mejor aproximación es eliminar estos datos iniciales y quedarnos con un segmento más recto de esos datos y de aquí entonces podemos determinar esta recta de ajuste, que el Excel pues no la da, para la curva de enfriamiento, y esta sería la ecuación de esta recta de ajuste para estos datos. Recuerden que aquí estamos graficando logaritmo de t menos t sub 2 versus tiempo, o sea, el logaritmo de t, que es la temperatura del producto a cada momento, menos t sub 2, que es la temperatura de enfriamiento que estemos usando, ¿ya? Y graficamos pues la recta de enfriamiento. Con esta recta pues podemos determinar el factor F sub C, que es el inverso de la pendiente de esa recta, que nos daría 49 minutos, y la intersección aparente de la recta de enfriamiento, que es T sub BA menos T sub 2, al igual que lo hicimos con la zona de calentamiento, pues simplemente para hacer esta intersección aparente, pues nos basamos en la ecuación que ya teníamos, y luego, bueno, pues como es el eje Y está en escala logarítmica, pues elevamos 10 a ese valor y nos da la intersección aparente de la zona de enfriamiento.
Luego podemos determinar también el factor J sub C, el factor de retraso de la fase de enfriamiento, que es T sub BA menos T sub 2 sobre T sub B menos T sub 2. T sub BA nos dio 82,4 y T sub B pues es 115,1. T sub B recordemos que es la temperatura final que alcanzó el producto, el centro del producto, antes de empezar el enfriamiento. Ese es este valor T sub B minúscula. Entonces de la tabla de datos podemos ver que es 115,1. Temperatura final que alcanza el producto antes de empezar el enfriamiento. Y T sub 2 es la temperatura del medio de enfriamiento, que en este caso es 20 grados centígrados y nos da un factor J sub C de 0,87. Con esto entonces pues ya podemos tener la ecuación de la curva de enfriamiento con la cual podemos predecir valores de la temperatura del producto, esta T, temperatura del producto, después de haber pasado cualquier tiempo de enfriamiento. Entonces simplemente reemplazamos, nos queda que el logaritmo de T menos T sub 2 que es 20, la temperatura de enfriamiento es igual al logaritmo de J sub C, ese factor de retraso de enfriamiento que nos dio 0,87, por T sub B, que es la temperatura máxima que alcanza el producto antes de desconectar el vapor, antes de empezar a enfriar, 115,1 menos T sub 2, que es 20, temperatura de enfriamiento, menos T sobre el factor F sub C, la pendiente de esa curva de enfriamiento que nos dio 49. Con esta ecuación nosotros podemos estimar la temperatura en el centro del producto al cabo de cualquier tiempo de enfriamiento. O podemos decir, bueno, si yo quiero que la temperatura de mi producto sea X, por ejemplo 40 grados, ¿cuánto tiempo deberé estar enfriando el producto? Entonces esta ecuación nos sirve para ello, ¿sí? Para determinar el tiempo que requiero para lograr cierta temperatura en el producto durante el enfriamiento o para determinar la temperatura al cabo de cierto tiempo de enfriamiento. Entonces ya tenemos esas dos ecuaciones que se derivan, como ya vimos, pues de una determinación real de la curva de calentamiento y enfriamiento de un producto. O sea, estos datos, los que tenemos en esa tabla, pues tienen que salir de una experimentación donde pues ponemos todos los productos, las latas en el autoclave, ponemos algunas termocuplas en las latas dentro del autoclave y monitorizamos la temperatura del producto y la temperatura del autoclave. Con esos datos pues ajustamos esas ecuaciones que nos sirven para estimar en diferentes condiciones el calentamiento y el enfriamiento del producto. Entonces, pues bueno, aquí algún ejemplo. Determina la temperatura final del producto si el enfriamiento se prolongara durante 20 minutos. Nos dan el tiempo y con esta ecuación que ya tenemos simplemente calculamos la temperatura que alcanzaría el producto. O determinar cuál debería ser el tiempo de enfriamiento para que el producto salga del autoclave a una temperatura de 50 grados Celsius, ¿no? Entonces nos tienes que calcular el tiempo que debe prolongarse ese enfriamiento para que el producto salga del autoclave con una temperatura de 50 grados Celsius. Con esa ecuación simplemente despejamos de allí y obtenemos esos valores. Bueno, vamos a calcular entonces la letalidad del proceso. Recuerden que la letalidad L es igual a 10 elevado a la 10 elevado a la temperatura de trabajo del autoclave menos la temperatura de referencia, que es 121,1 grados Celsius o 250 grados Fahrenheit, dividido entre Z. Z vale 10 cuando tenemos las temperaturas en Celsius y vale 18 cuando tenemos las temperaturas en Fahrenheit. Entonces, en este caso nos da un L, un factor de letalidad de 0,27, ¿ya? Porque estamos trabajando el autoclave a 115,4 grados Celsius. Miren que este factor de letalidad, si estuviésemos trabajando a 121,1 grados Celsius, pues L nos daría 1, ¿ya? L nos da 1, es el factor de letalidad si estuviésemos trabajando a la misma temperatura de referencia. Entonces este L nos da pues como una idea de, comparado con una temperatura de referencia, qué tan en cada unidad de tiempo, por cada minuto de tiempo de proceso que llevemos a cabo en ese autoclave, pues qué tanto por encima o por debajo de la temperatura de referencia estaremos logrando la destrucción microbiana.
qué tanta destrucción microbiana, digamos, estaremos logrando, comparado con ese factor de referencia, esa temperatura de referencia. Bueno, entonces ya conocemos L, la letalidad del proceso, vamos a determinar el valor del logaritmo de G. Una cosa que debemos tener en cuenta es que las tablas que yo les he proporcionado para estimar estos valores de logaritmo de G, esas tablas vienen de unos libros americanos y están en grados Fahrenheit. Entonces, la recomendación aquí es que para hacer estos cálculos debemos trabajar las temperaturas en grados Fahrenheit, ¿sí? Porque repito, esos valores de G están dados en grados Fahrenheit. Recuerden que G es la diferencia entre la temperatura de trabajo del autoclave y la temperatura máxima que alcanza el producto antes de la desconexión del vapor. Por lo tanto, esa G es un delta de temperaturas, ¿ya? Y las tablas, entonces, que yo les he dado, pues tendrán esos delta de temperaturas en grados Fahrenheit, ¿sí? Entonces, eso debemos tenerlo en cuenta. Bueno, esta es la ecuación de calentamiento, ¿ya? Reemplazamos aquí J sub H 0,95, temperatura 1, ya la pasamos a grados Fahrenheit, 239,72, temperatura 0, o sea, temperatura inicial del producto, 61,52, menos el tiempo de Volt, que nos dio 69 minutos, sobre el factor F sub H, que son 26,2 minutos. Estos son unidades de minutos ambos. Resolviendo todo esto nos da menos 0,405, eso es logaritmo de G. Con este valor del logaritmo de G nos vamos a las tablas que nos relacionan los valores de FH sobre U, F sub H sobre U versus logaritmo de G. Como conocemos el logaritmo de G, entonces en la tabla buscamos el factor FH sobre U y nos da 0,89. Con esto podemos determinar el valor de F sub 0. Entonces F sub 0 es igual a U por L, ¿ya? Recuerden que esa U es lo mismo que hablar del F sub T, o sea, el valor F a otra temperatura distinta del F sub 0, o de la temperatura de referencia, multiplicado por L, que ya lo calculamos aquí. Y entonces, bueno, si yo despejara la U de aquí, me quedaría que U es igual a F sub H sobre 0,89. Entonces, aquí F sub 0 va a ser igual a 26,2 dividido entre 0,89 multiplicado por 0,27. 26,2 es el F sub H, ¿ya? Y entonces aquí U sería igual a F sub H sobre 0,89. Simplemente estamos haciendo ese reemplazo aquí. ¿Sí? Multiplicado por L, que nos da 0,27. Entonces F sub 0 nos da 7,95 minutos. ¿Ya? Entonces este 7,95 minutos es el valor de destrucción térmica que logramos en ese proceso. Es decir, que toda esa curva de calentamiento que hacemos en ese tratamiento térmico que tenemos ahí con toda esa serie de datos, todo ese calentamiento que sufre el producto y luego la fase de enfriamiento que también suma allí, nos daría una destrucción de carga microbiana equivalente a la misma que lograríamos si todo el proceso se hubiese llevado a cabo a 121 grados centígrados durante 7,95 minutos. Recordemos que este F sub 0 nos sirve para eso, ¿no? Para tener una estandarización de la destrucción térmica de microorganismos que logramos en un proceso. Porque toda esa serie de... Todo lo que tenemos aquí, voy a ir en la curva que teníamos, la curva inicial, para que la veamos. Esta, ¿no? Miren que la roja es la curva de calentamiento del producto. Entonces la destrucción térmica que logremos será todo el área bajo la curva que tenemos aquí, ¿ya? Miren que el producto va pasando por diferentes relaciones temperatura-tiempo, ¿ya? Se va calentando, ya por aquí pues está con una temperatura por encima de 100 grados, ¿sí? Lo mantenemos así durante un tiempo y luego enfriamos. Entonces todo esto suma la destrucción de microorganismos, pero toda esta relación tiempo-temperatura equivale al final a como si hubiésemos llevado a cabo todo ese proceso térmico o ese tratamiento térmico
durante 7.95 minutos a una temperatura de 121 grados Celsius. Eso es lo que quiere decir este 7,95. Entonces, continuando con el ejercicio, tenemos esta otra parte. Si el número inicial de esporas en el alimento es 10 a la 2 unidades formadoras de colonias por envase, y se desea llevar a 10 a la menos 6 unidades formadoras de colonias por envase, determina el tiempo de procesamiento requerido. Para el microorganismo de referencia se conoce que el valor D es igual a 2 minutos a 121,1 grados Celsius y su Z es igual a 10 grados Celsius. Considere que la temperatura del autoclave es 120 grados Celsius y la temperatura inicial del producto es 25 grados Celsius. Miren que aquí pues estamos cambiando un poquito porque el método nos lo permite que cambiemos, o sea, digamos que esas ecuaciones que desarrollamos antes de calentamiento y enfriamiento nos sirven para estimar, hacer cálculos del proceso, incluso cuando cambiamos la temperatura del trabajo del autoclave o la temperatura inicial del producto, ¿ya? Entonces aquí nos piden determinar esto, ¿no? El tiempo de procesamiento que requerimos para lograr esta destrucción microbiana, pasar de una carga inicial de 10 a la 2 a una carga de 10 a la menos 6, ¿sí? Teniendo en cuenta estos datos que nos dan. Entonces, para ello, pues lo que hacemos es, primero calculamos el grado de reducción deseado, o sea, el orden de proceso n minúscula. El orden de proceso, recuerden que es igual al logaritmo de n sub 0 sobre n, donde n sub 0 es la carga microbiana inicial y n es el número de supervivientes finales que van a quedar. N sub 0 va a ser 10 a la 2, que es lo que nos dan aquí, y la carga final es 10 a la menos 6. Por lo tanto, 10 a la 2 más 8 nos daría, menos 6, perdón, nos daría 10 a la 8, o sea que n es igual a 8. Entonces necesitamos lograr una destrucción de microorganismos equivalente a 8 ciclos logarítmicos, ¿sí? Es lo que nos está pidiendo el ejercicio, ya que garanticemos que ese tratamiento térmico puede lograr una destrucción de otros 8 ciclos logarítmicos o una reducción más bien de 8 ciclos logarítmicos en esa carga microbiana. Recordemos también que F es igual a D por N, D sub T por N, ¿sí? El factor D del microorganismo, el tiempo de reducción decimal del microorganismo multiplicado por N, que es el grado de reducción o el orden de proceso que queremos lograr allí. Entonces, F sub T va a ser igual a 8 por el valor D del microorganismo, que en este caso es 2 minutos, ¿sí? A la temperatura que nos dan. 8 por 2 nos da 16. ¿Sí? Con esto vamos a calcular la letalidad del proceso. La letalidad del proceso, bueno, es esta fórmula. L es igual a 10 elevado a la temperatura de trabajo del autoclave menos la temperatura de referencia sobre 10. Esto nos da un L de 0,78. Conocemos el valor F sub H, que nos dice el método de Wolf, que es igual al factor F sub C, y es 26,2 minutos. J sub H con el método de Wolf nos dice que se toma 0,95, bueno, ya lo habíamos calculado, nos dio 0,95. J sub C en el método de Wolf lo tomamos como una constante de 1,41, ese es el factor de retraso de la zona de enfriamiento. Bueno, nos piden calcular, vamos a calcular el parámetro U y F sub H para encontrar G. Entonces recordemos que U es igual a F sub T sobre L, ¿ya? O acordémonos también que F sub T es igual a U por L. Bueno, entonces F sub T, ya lo habíamos calculado, es este de aquí, 16 minutos, o sea, es el valor de destrucción de microorganismos que logramos trabajando a la temperatura a la que esté operando ese autoclave, en este caso es 120, ¿sí? Digamos que es F sub T a diferencia de F sub 0. F sub 0 nos referimos a la temperatura de referencia, 121,1, pero en este caso el autoclave no está trabajando a esa temperatura, está trabajando a 120. Entonces el F sub T nos da 16 minutos. ¿Ya? F sub T 16 dividido sobre L, que es 0,78, entonces nos da un valor U igual a 20,5. Entonces,
F sub H sobre U va a ser igual a 26,2, que es el F sub H, que se lo habíamos calculado sobre U, que nos da 20,5. Esto nos da 1,278. Con esto nos vamos a las tablas que nos relacionan F sub H sobre U con logaritmo de G, interpolamos si es necesario y encontramos el valor del logaritmo de G. Entonces, el logaritmo de G en este caso nos da menos 0,034. ¿Ya? Ese es el valor del logaritmo de G que leemos en esas tablas, ¿no? Recuerden que este logaritmo de G es un delta de temperaturas. Entonces, este delta de temperaturas en esas tablas está dado en grados Fahrenheit. ¿Sí? Recuerden que están en Fahrenheit esas temperaturas y por lo tanto, si nosotros lo necesitamos en grados Celsius, multiplicamos por ese factor 5/9. ¿Sí? No aplicamos esa fórmula completa para convertir Fahrenheit a Celsius porque esto es un delta de temperatura, ¿no? Es una diferencia de temperaturas entre, G es la diferencia de temperaturas entre la temperatura de trabajo del autoclave menos la temperatura máxima final que alcanza el producto en el centro antes de empezar el enfriamiento. Es un delta de temperaturas. Miren que es casi un grado Fahrenheit. Entonces multiplicamos por 5/9 para pasar a Celsius y esto nos da 0,513 grados Celsius. ¿Ya? O sea que la temperatura final que alcanzó el producto en ese tratamiento térmico, en ese autoclave, ese producto alcanzó una temperatura de 0,5 grados Celsius por debajo de la temperatura del autoclave. O sea que si el autoclave llegó a 120 o estaba a 120 de trabajo, el producto alcanzó 119,5. Ese sería el significado de esa G. Entonces tenemos de la fórmula, despejamos el tiempo de Bol, nos queda de esta manera la ecuación, reemplazamos F sub H es igual a 26,2, este de aquí, multiplicado por el logaritmo de J sub H, que es 0,95 por T sub 1, la temperatura del autoclave, que el ejercicio nos dice que es 120 grados Celsius, menos T sub 0, la temperatura inicial del producto, que nos dice el ejercicio que es 25 grados Celsius, dividido entre el valor de G, que nos dio 0,513. Entonces el tiempo de Bol es 58,8 minutos. Pero el ejercicio no nos pide calcular el tiempo de Bol, nos pide calcular el tiempo de proceso. Entonces, recordemos que tiempo de Bol es igual a 0,42 por tiempo de levante más tiempo de proceso. Y aquí podemos despejar el tiempo de proceso. Tiempo de proceso va a ser igual a 58,8 minutos menos 0,42 por el tiempo de levante, que son 12 minutos, y entonces el tiempo de proceso es 53,8 minutos. Es decir, que se requiere 53,8 minutos de tiempo de procesamiento en ese autoclave a esa temperatura de 120 grados Celsius para lograr esa destrucción microbiana que queremos, de pasar de una carga inicial de 10 a la 2 hasta una carga final de 10 a la menos 6 unidades formadoras de colonias, es decir, lograr una reducción de 8 ciclos logarítmicos en la carga microbiana de ese producto. ¿Sí? Entonces, para lograr esa destrucción de carga microbiana de 8 ciclos logarítmicos, con base en ese microorganismo de referencia que nos dan ahí, que tiene un valor de 2 minutos a 120 grados, que es bastante alto, entonces pues necesitaremos un tiempo de proceso de 53,8 minutos. ¿Sí? Ese valor D que nos dieron ese ejercicio es bastante alto porque tengan en cuenta que el valor D para el Clostridium botulino, que es un microorganismo que genera unas esporas bastante termoresistentes, es de 0,21 minutos a 121 grados Celsius. ¿Sí? Bueno, pero aquí calculamos entonces ese tiempo de proceso que nos piden en el ejercicio. Bueno, hasta aquí esta parte y nos queda faltando por ver los equipos de esterilización en el siguiente video.